Bienvenidas a un nuevo episodio. Antes de empezar con la entrevista que tenemos con Sikigai, les quería recordar que tenemos este jueves, o sea, en 4 días, el jueves 12 de septiembre, una masterclass gratuita. Probablemente va a ser la última que haga este año, en el que vamos a estar hablando de ganar confianza en una misma. Es uno de los temas que más recibo, a veces por Instagram o en mi consulta privada como psicóloga, el tema de la autoestima, de la confianza o la seguridad en una misma, de la sensación de no sentirse capaz, de preocuparse mucho por la opinión del resto y del qué dirán, de sentirse inseguras, de sentir que no son suficientes. Así que es un tema del que me interesaba mucho hablar y desarrollar un poco con algunas estrategias que nos pueden ayudar de la psicología. Así que armé esta masterclass que va a ser el jueves a las 7 de la tarde de España. Va a quedar grabada para quienes no puedan participar y la podrán ver unos días después. Va a durar 1 hora, va a ser por Zoom, así que la pueden ver desde donde sea que estén. Ese mismo día voy a estar sorteando un cupo para un programa que voy a lanzar sobre autoestima y confianza en una misma, pasando por un montón de procesos de la psicología a partir de septiembre. El mismo 12 de septiembre les contaré más. Pero mientras tanto, quería invitarlas a este ratito juntas. Para inscribirse tienen que escribirme por Instagram, por mis mensajes privados, y ahí les cuento toda la info. O en la página web de olimpia.com van a encontrarse también con el formulario para poder inscribirse. Me encantaría verlas ahí, así que si llegan a poder, nos vemos el jueves. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien. Muchísimas Bueno, gracias. Qué muy guay. contenta. Gracias por aceptar la invitación. Voy a Sí, ti por invitarme. Qué guay. sí. A mí es que estas cosas me hacen mucha ilusión, ¿eh? Sí. Entonces, sí, sí. Bueno, a mí también, ¿no? O sea, esta parte, aparte de estar en una conversación con una colega que no nos conocemos de antes, o sea, que la gente sepa que va a ser la primera vez que hablamos, pero y que aparte te conocí hace muy poquito, porque estaba como, bueno, explorando y leer algo de Rumia, y me encontré con tu libro, y la verdad que fue por eso y por Psicoflix, que bueno, que ya sabías que era por la entrevista un poco de Psicoflix, y que si no lo conocen lo recomiendo. Igual mi audiencia no es muy de psicólogas, pero bueno, si hay alguna psicóloga ahí que vayan a escuchar, pues es puro oro. Y así te conocí, entonces después dije, bueno, la quiero invitar, quiero hablar de Rumia con ella, que bueno, que es tu tema dentro de un montón de otros seguramente, pero que me va a encantar. Así que Qué gracias guay. por aceptar. Jo, a ti, muchísimas gracias. Pues nada, a mí hablar de estos temas me encanta, bueno, como a ti, que también divulgas. Mm. Así que, dale caña. Bueno, primero presentarte, contanos un poco también quién sos y después porque me interesa mucho saber por qué Psikigai, porque no sé nada de Ikigai, o sea que si aparte me querés contar eso, porque bueno, para mí es un mundo nuevo esa palabra. Vale, bueno, yo me llamo María, para el que no lo sepa, Marizafra en redes. Mm. Y sí, y creé la marca de Sikigai. Quería un nombre original que nadie tuviese para diferenciarme, pues, que fuese mi bebé, ¿no? Que yo sabía que esto, jo, pues, al final me iba a ocupar mucho tiempo, ¿no? Y quería que todo girase en torno a un concepto. Ujú, Am, y como a mí me gusta muchísimo la cultura japonesa, ujú, o eso pensaba yo, ¿no? Desde mi friquismo ujú. extremo. Am, Me interesé mucho por la figura del Ikigai, empecé a investigar y me di cuenta de que no me gustaba nada, de que aborrecía muchísimo todo el concepto Ah, y mira. lo capitalizado que estaba, ¿no? Y lo orientado que Mm, estaba a que el trabajo sea tu motor también para levantarte, ¿no? De la cama y tal. Y me gustó, bueno, quise como romper el molde de eso. Vi que nadie tenía ninguna cuenta que se llamase así en ninguna plataforma y dije, oye, pues Ikigai. Y voy a hacer como mi propio Ikigai, ¿no? Que tiene más que ver y, ostras, de forma casual se lleva muy bien y converge en una gran armonía con lo que yo hago, ¿no? Que son terapias contextuales, en especial la ACT, ¿no? FACT, ¿no? ujú. Análisis funcional con terapia de aceptación y compromiso. Así que sí, sí, por esto. Y nada, y me dedico a los adultos sobre todo, Ajá. a las terapias de pareja, a abordar Ujú, todo lo que es sufrimiento humano, individual y en pareja.
Y también, como estudié la carrera de cine y teatro y tele, pues hay una gran parte Wow. Sí, me gusta muchísimo, el arte y... Bueno, pero se explica entonces, o sea, en tu cuenta y prendes cámara y hablas así con una soltura y con una naturalidad que yo no puedo creer, qué bien. Bueno, entonces que tenés un poco de historia. Sí, me lo paso bien, ¿eh? Mm. No creo que sea necesario, ¿eh? Hacer la carrera para... Pero sí que es verdad que a mí me permitía como juntar un poquito ambos mundos, ¿no? Mm, Y, y también trato, al final acabas, ¿no? Por contactos y te recomiendan, acabas tratando al final gran parte de tu cartera, ¿no? Pues son actores, son artistas claro, total. y eso a mí también vamos, estoy en mi salsa. Qué guay, me encanta, me encanta. Sí, ¿no? Que eso pasa. Que si al final, no sé, en tu tiempo libre haces alguna otra actividad que también te van llegando gente, o que hace fútbol, o que hace cerámica, o que son artistas, o que, ¿no? Ujú. Como depende un poco en que estés en contacto. Bueno, me encantó. Hoy vamos a hablar de Rumia, que, bueno, no sé cuál es tu experiencia, pero todos creo que lidiamos en mayor medida con eso, pero quienes trabajamos en consulta también lo vemos un montón, ¿no? Como un poco este patrón que aparece, que genera como un montón de sufrimiento, de dolor. Así que para mí es como el tema, y hoy creo que se divulga un poco más, o sea que eso está bueno, o sea, se está haciendo un poco más de investigación, o bueno, algunos equipos, por lo menos que yo estoy en contacto, veo como que están divulgando un poco más y hablan de una manera más formal, digamos, de Rumi, así que me parece alucinante. Pero bueno, hay un montón por hablar de este tema y por sacarlo a la luz. Incluso a veces nombro Rumia y hay gente que no sabe, entonces primero arrancar por eso, ¿no? Como, bueno, ¿a qué definiríamos como Rumia? La rumia, si yo me voy a la definición, ¿no? Que está pues, en los manuales, pues diríamos que es una conducta que forma parte del pensamiento negativo repetitivo, ¿no? Pues una cadena de pensamientos con un contenido, en teoría, ¿no? Desagradable, negativo, con un afecto negativo, que Ujú, no acaba, ¿no? Y se repite y se extiende y no termina. Yo tengo cierto conflicto, ¿no? Con con esta definición, sobre todo por la palabra negativo. Básicamente porque creo que la rumia, bueno, creo no, estoy segura de que la rumia, independientemente de lo que diga y contrariamente a lo que diga la portada del libro, sí es la solución del ser humano. Es decir, es una conducta total. que no es patológica el rumiar, el Mm, darle vueltas a algo y el intentar enlazar un concepto con otro para buscar la solución a algo. Pasa que sí que a nivel terapéutico, a nivel desde la psicología, sí que hablamos de rumia cuando la persona no está resolviendo nada, ¿no? Sino mm, está intentando darle un significado con la función que sea, ¿no? Evitativa o no. Está intentando darle un significado a algo cuyo significado y cuyas atribuciones y cuya respuesta no se encuentra en tu mente, ¿no? mm, Se encuentra fuera o no es accesible directamente, ¿no? Y estamos ujú, poniendo el foco en algo que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, creo que es importante porque se encuentra, ahora que estamos intentando hacer este modelo más transdiagnóstico, ¿no? Del sufrimiento humano, ostras, es que se encuentra en, tú que también ves a gente, ¿no? Ostras, cuánta gente que viene diagnosticada de mil cosas diferentes, ¿no? Todos rumian. mm. Sí, sí. Así que creo que es bastante interesante, ¿no? Abordarlo desde aquí también. Sí, coincido. Que de hecho, si no lo abordamos es porque se nos está escapando a nosotros, a veces pienso, porque bueno, porque es otra de estas cosas que quizás se empiezan a escuchar más ahora o por nuestra formación o lo que sea, y que quizás no lo terminamos abordando, pero bueno, es cierto que aparece, o sea, es un patrón que se repite en casi todos nosotros, los humanos, como dijiste, a veces puede ser de una manera que nos esté llevando a hacer un insight o a resolver o que sea de una manera más flexible y otras veces se vuelve como un comportamiento muy limitante y como Ujú. decís, bueno, quizás ahí es donde tenemos que poner un poco la lupa, ¿no? Exacto. O cuándo dirías o trazarías esa línea entre, bueno, cuando puede ser funcional o puede servirnos, ¿no? Y cuándo sí se puede convertir en un problema, a estar atentas. Vale. Am, Al final, la conducta en sí, repito, no tiene nada de malo, Mm, ¿no? El lenguaje al final es algo que tenemos los seres humanos, ¿no? Es esta capacidad de
de asociar un concepto con otro. Hay gente que se piensa que el lenguaje es las palabras. Cuando los psicólogos hablamos de lenguaje, la Mm, gente se piensa que les vas a hablar de cómo te hablas, ¿no? ujú, No total. digas, por favor, di, yo qué sé, no digas lo siento, di no sé qué, no te hables de esta forma, no. Hablamos estrictamente de los procesos de lenguaje que tiene el ser humano, ¿no? Que al final es esta capacidad natural de asociar una cosa con otra cosa y hacer asociaciones bueno, esto tiene más que ver con la RFT, ¿no? La teoría del marco relacional, que es tan chula y tan compleja al mismo tiempo, ¿no? El que no le suene, pues le invito muchísimo a buscar y a informarse porque es un mundo. Y creo que la terapia mejora exponencialmente cuando te metes en ese océano. Ujú, Ah, pero, pero sí que es verdad que la función y el contexto, ¿no? Donde se lleva a cabo este lenguaje, ¿no? Sobre todo si es en forma de rooming, así que es este bucle, ¿no? Que no acaba, es, es esencial, ¿no? Para mí, para determinar si está habiendo un problema o no. mm, Ah, si yo estoy desconectándome de mi vida, si mi repertorio de conducta se basa sobre todo, se centra en rumiar, eso, por ejemplo, sería un problema. mm, Si yo me engancho, pero soy capaz de desengancharme, de darme cuenta de que estoy rumiando y soy capaz de hacer otra cosa, mm, incluso el rumiar podría ser algo positivo, porque la persona se da cuenta de que puede caer en conductas que no le van bien y cambiar. Es decir, incluso ahí podría ser reforzante, ¿no? El que la persona se vea a sí misma abandonando el bucle y haciendo una cosa más flexible, ¿no? O distinta. ujú, Pero sí, en definitiva, para mí es un problema cuando se utiliza para, centrándome en el problema transdiagnóstico que solemos ver, evitación experiencial. Es decir, cuando la persona utiliza el pensamiento para no sentir dolor. Aquí tenemos un problema, entre otros. ujú. Sí, me encantó. Algo de lo que decías y que yo suelo decir en terapia, como al final como seres humanos que tenemos lenguaje y que eso es a veces nuestra primera herramienta cuando estamos ante un desafío o cuando estamos ante un movimiento de el entorno en el que vivimos y cómo nos relacionamos, va a ser pensar. O sea, va a ser mucho antes que pensemos, a que hablemos, a que nos movamos, a que busquemos algo, a que nos sentemos a escribir una lista de cómo salir de ahí, ¿no? O sea, suele ser algo que hacemos muy espontáneamente. Entonces, y enredarnos en un bucle también suele ser algo que lo hemos entrenado como mucho, ¿no? Y que, de nuevo, nos ha traído muy buenos resultados muchas veces, pero va a ser lo primero que hagamos probablemente. Entonces, como decías vos, la idea, lo primero va a ser esto de notar, como dijiste vos, poder salir un poco de ese bucle y hacer lo que queramos hacer, digamos, o dirigirnos en la dirección que queramos. Sí, a mí me gusta mucho, dentro de todos los modelos, me Mm. gusta mucho Kelly Wilson. Ay, es un Eh, amor. Me Aparte es un encanta su genio, opinión, me pero... encanta. Me gusta más que Stephen Hayes. mm, Todos geniales, maravillosos todos, ¿eh? Pero sí que es verdad que tiene una ternura a la hora de concebir al ser humano que a mí me calma mucho. mm, Me hace sentir mejor, de verdad. O sea, en mi imperfección me hace sentir más parte de algo, ¿no? Como mm, humana. Am, y dice algo cuando habla de identidad, am, y es que el patrón de conducta que tenemos, ¿no? Hasta el más disfuncional, que él no en ningún momento pretende con sus pacientes que esto desaparezca. O sea, el problema no es ese, el problema es que este patrón te tiene a ti. El problema es que tú pienses que cuando eso te ocurra, lo que sea, a lo que tú temas, la única vía es rayarte, que te vas a rayar muchísimo, que te vas a meter en que no vas a salir de ahí. Cuando digo rayarme, digo drogarme. Es que mm, yo sé que si esto me pasa, yo recaigo. Que recaer sea una de las conductas que tienes ahí. No me molesta, forma parte también de tu identidad, ¿no? De la expresión de ti en ese momento. Pero vamos a aumentar la paleta de colores, ¿no? Es decir, a mí no me importa que eso esté ahí. Me importa que seas capaz de expandirte y hacer otra cosa también. ujú, Para que el día que recaigas, también, esto no lo dice, ¿no? Pero
ostras, el día que tú recaes, es muy fácil pensar, ala, ya he vuelto a la línea de inicio, ya he vuelto a rayarme, ya he vuelto a rumiar, ya he vuelto a gritar, ¿no? Sea cual sea la conducta, ¿no? Que no nos esté gustando, ¿no? Ya me he vuelto a sentir así. Sí, claro. Es que forma parte de tu repertorio de conductas, ¿no? Ujú, Y no estamos aquí para extinguir nada, estamos aquí para generar flexibilidad y variabilidad y que la persona sea algo más que lo que hace ese día, ¿no? O lo que ha hecho hasta total. ahora. Ujú. Sí, como dijiste, ¿no? O al final es una manera que tenemos de lidiar con el dolor, de relacionarnos con el dolor. Puede ser una, puede ser A, pero necesitamos como incorporar B, C, D, ¿no? Como otras. Claro. Kate Wilson tiene algo, aprovecho porque lo trajiste y eso también, o sea, recomiendo mucho si no lo conocen leer y tiene libros como de público en general que están muy, muy bien, Sí. pero en una formación que hice con él, me acuerdo que nos hizo hacer una práctica en la que nos hizo volver al primer recuerdo que teníamos, en la que nos habíamos sentido que éramos inadecuadas o inadecuados, ¿no? Que Ajá, no sí, qué práctica formábamos es. parte, ¿sí? Sí, me Nos encanta. dimos cuenta que estábamos fallando o que no éramos suficientes. Y entonces en ese momento, ¿no? Pasa a ser algo que queremos esconder, que queremos guardar, que nadie se dé cuenta, ¿no? Y una de las cosas que hacemos es la de empezar a darle vueltas a eso, a ver cómo hago para quitármelo de encima o para esconderlo, que sea un secreto. Y hay algo que hace él, que esto coincido con lo que decís, te hace sentir, bueno, es alguien muy cercano, es un muy buen entrenador porque bueno, dispara una sensación de conexión, habla como esto de la humanidad compartida y decía como, al final todos tenemos un secreto, pero todos tenemos el mismo secreto, ¿no? Que es este, el de, y si soy inadecuada, y si no soy suficiente, y si no formo parte. Y algo de eso a veces suele ser lo que dispara, ¿no? También esto de rayarse de distintas maneras. A veces, como dijiste, puede ser consumiendo algo, drogándose, rumiando de otras maneras, procrastinando, evitando ir a un evento social y excusándose, no estando en una entrevista en un podcast porque pensás que no, entonces, ¿no? Como, bueno, tenemos Claro. mil maneras de guardar ese secreto, que nadie se dé cuenta. Así que me encanta. Sí, creo que puede ser esta práctica que él titula sus prácticas, ¿no? Es The Think About You, se llamaba. Ay, no lo sé. The No sé cómo Think, se titula. esa cosa sobre ti, ¿no? The Think About You. Mm, Creo que se llamaba así. puede ser, puede Sí, ser. sí. Buah, me Eh, acabas de recordar, pero- no recordaba esa sensación y ahora. Sí, terminamos sí. todos llorando, obvio, porque es algo que hace mucho Maravillosa él. práctica. Pero bueno, esa sensación de sentirte también acompañada por un grupo que está lidiando quizás con ese Claro. mismo dolor. Em, bueno, recién hablábamos, ¿no? Bueno, cuáles pueden ser como los efectos o las limitaciones, cuándo es un problema y cuándo no. Pero me quisiera meter como en cuáles son las cosas o los eventos que hacen que nos volvamos como muy expertos en rumiar, ¿no? O sea, en que esto vaya a ser, ¿no? Este patrón que se repite. Eh, Vale, realmente los eventos en sí mm, no se pueden categorizar, ¿no? Porque cada persona en un mismo evento, total, dejando claro que dos personas no pueden vivir el mismo evento, ¿no? Porque llevan en su mochila todo su aprendizaje y su percepción, ¿no? Dos personas pasan por la misma calle y se fijan en cosas totalmente diferentes. Entonces, total. no han pasado por la misma calle, ¿no? A nivel experiencial, son dos calles diferentes. Por eso, y a nivel terapéutico, es algo que yo creo que distingue, ¿no? A un buen terapeuta cuando es muy fácil, ¿no? Hacer suposiciones, sobre todo con la infancia, ¿no? Ah, tú gritas, tu mamá gritaba, tu papá gritaba, ya está. Ahí ¿no? Y a nivel, O trauma, ¿no? Como, ay, o perdón, trauma, o como que herida, bueno, aparece y al final los nombrecitos, ¿no? Las etiquetas de Sí, concretas, ¿no? Sí, es muy fácil hacer esta suposición y puede ser, ¿no? No es una locura, ¿no? Que haya una relación, pero es que puede ser que en ese caso haya una relación, pero en otro caso no. Y cuánta gente hay que ha vivido una catástrofe natural o incluso una violación y no tiene un trauma. ujú, No lo tiene. Obviamente ujú, no lo va a recordar como algo agradable, porque no lo es, pero no tiene por qué desencadenar un trauma como tal. Y hay gente que casi.
tiene un accidente de coche, casi, y desencadena un montón de síntomas de estrés postraumático y se siente muy mal. Total. Eh, claro, ¿no? Entonces, ¿qué desencadena la rumia? La rumia al final es muy accesible, es lo que tú has dicho antes, ¿no? Es que todo el mundo puede pensar. Ujú, Y dentro de un desarrollo evolutivo, entre comillas, bueno, normal, ¿no? Donde todo va como en teoría debería, todo el mundo rumia y todo el mundo piensa. Entonces, ¿qué escenarios son los que, pues los escenarios que nosotros desde el lenguaje hemos asociado como peligrosos, vamos a decirlo así, o dolorosos, ¿no? Peligrosos en cuanto a voy a sentir dolor, por ejemplo. Y eso cambia, ¿no? Según la persona. La rumia, esto desde Mixai, ¿no? Carmen Luciano, sobre todo Bárbara Gil, ¿no? Su hija, Fran, bueno, el gran equipo, ¿no? Han hecho estudios muy chulos sobre esto y hablan de los big ones, ¿no? De esta jerarquía que tiene la rumia. Ese curso es maravilloso también. Em, Al final, es verdad que se encuentra esta jerarquía y coincide mucho con lo que dices de Kelly, ¿no? El secreto. Sí que es verdad que el big one que suelen encontrar en los pacientes suele ser o la soledad, nombres diferentes, ujú, ¿no? Pero hay como algo, un denominador muy común, ¿no? En el humano, ¿no? Que se puede decir que incluso que va muy ligado, muy acorde con su existencia biológica, ¿no? El estar solos, la soledad, el rechazo, ¿no? No la soledad de estoy en mi casa tranquilamente regando las plantas, no. La soledad, es decir, el me tú voy a no, quedar sola. El tú no, eso, el justo. tú no, ¿no? Por lo que Mm, sea, porque no soy suficiente, porque da igual. Y ujú, eso, según la persona, se llena de, de una jerarquía que es totalmente diferente, ¿no? Hay gente que, yo qué sé, que tiene miedo a no encajar con la vestimenta en un evento, por ejemplo. Y lo pasan mal. ujú, Y no es lo mismo pasarlo mal por eso que pasarlo mal por tartamudear o ujú, por tener vergüenza, por ejemplo. Y ya no solo porque las dos cosas son diferentes y socialmente están concebidas diferentes, sino porque las dos personas son diferentes. Y a lo mejor esa persona que tartamudea y tiene que dar un discurso no lo pasa tan mal como la persona que no sabe qué ponerse. mm, Simplemente por el hecho de que hay un pensamiento que le dice, y además, no se lo puedes contar a nadie, porque la gente va a pensar que eres tonta. ¿Qué clase de psicóloga o arquitecta o lo que tú quieras, ¿no? Eres cuando tu mayor problema en un evento, mira ese que es tartamudo y tiene que hablar y mm, habla. Y tú estás aquí llorando porque no sabes qué falda ponerte. Eso te ujú, hace sentir más solo todavía, ¿no? Y paradójicamente, si yo cedo a esos pensamientos, he puesto un ejemplo banal, ¿no? Ahora mismo, dentro de todo el sufrimiento humano, pero esa chica que lo pasa mal por no encajar, tú no sabes qué aprendizaje tiene respecto a no encajar por la total. vestimenta y la consecuencia que ha tenido en su vida o cree que puede tener Mm, la sensación, ¿no? Y a lo mejor ha vinculado esa sensación de rechazo con no encajar ahí. Y, y paradójicamente, ¿qué ocurre? Que si yo actúo en coordinación a esos pensamientos que te dicen, hasta que no tengas la falda que te haga sentir bien no sales, fíjate que llego tarde. Fíjate que llego tarde y me pierdo esa charla que hay antes de que empiece el evento, donde la gente conecta. Y fíjate cómo no ujú, queriendo estar sola, el conjunto de acciones que voy haciendo van totalmente encaminada a que al total, final me quedo sola, total. ¿no? Mm, Y por eso la rumia es tan importante, yo creo, de abordar, ¿no? sí. Y esto de nuevo, como es una topografía tan variada en lo de no encajar, que puede ser la vestimenta que voy a usar o cualquier otra cosa de la imagen, el no querer decir nada estúpido o tonto y entonces hacer silencio para no desencajar, pero a su vez re- o multiplica un poco o amplifica esa sensación de soledad, de nadie me mira, no, ¿no? Nadie está pendiente de mí. Entonces, socialmente hay un montón de cosas que hacemos, como dijiste, un poco para lidiar con eso de no encajar, que se puede ver de mil maneras. Me encanta el ejemplo que tocaste, porque es el que una a veces
también se le puede escapar, y es esto, es el de no querer participar en un evento por mi imagen, o poner excusas, o llegar tarde, y como llegué tarde, a su vez esto retroalimenta la posibilidad de conectar menos, o cada vez ir a menos planes, ¿no? Y entonces bueno, me E voy incluso lo contrario, ¿eh? Tengo tanto a miedo la... a que se sepa que me siento insegura que me pongo una falda roja que me exige muchísimo y la función es que nadie se dé cuenta de que realmente estoy aterrada. Es que Total. como terapeutas no, por eso hay que preguntar Mm, y por eso hay que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, ¿no? Que también asocia y no podemos dejar de ser personas. sí. Y, y vamos hay que ir a falsear siempre la hipótesis, ¿no? que tenemos y aquello que nos cuadra, porque el lenguaje es muy sibilino. Mm, Y dijiste algo, bueno, lo de la falda roja, yo siempre pienso el silencio, ¿no? Como de estas cosas que una vez de nuevo aparece y piensa como, bueno, yo con el silencio me siento incómoda y entonces hablo mucho arriba, ¿no? Y entonces aparece de nuevo como esta sensación que uno diría, bueno, esta persona es re extrovertida, se le da súper bien sociabilizar o hablar, ¿no? Siempre es el alma de la fiesta, siempre es protagonista y puede estar lidiando con lo mismo que alguien que está en una esquina, más en silencio, con el móvil, bueno, lo que sea. Que al final va a depender, de nuevo, como dijiste, con la historia de la persona y no tanto con lo que hace, sino como, bueno, con qué está lidiando y cuáles son sus estrategias para lidiar con eso. Yo creo que todos somos la misma basura y el mismo diamante, ¿no? Mm. Es decir, yo creo que todos somos todo. Luego depende de cada uno, ¿no? En coordinación también con su contexto, esto es así. ¿Qué persona quieras ser? ¿Qué tipo de persona quieras ser? Total. Esto es Mm. así. Que va a ser el final, ¿no? Como lo que vaya a guiar, porque no sé si ya te pasa, pero bueno, cuando trabajas rumia o cuando hablas algo de esto, aparece como, bueno, pero ¿y qué? ¿Y qué hago con eso, no? Es como que, bueno, ¿y? Vale, no, no te rayes, ¿no? Claro, ¿y? O A sea mí que... el título del libro me daba miedo y de hecho así se lo hice saber a mi editora de, hoy Dios mío, la gente va a pensar que estoy diciendo algo muy banal como, mm. tía, no te rayes, ¿no? Que no es para Mm. tanto. Y no, no, no estoy diciendo eso. Para nada, ¿no? Y no se ha entendido así y al final es No, mi miedo, ¿no? Y que pero no. es un miedo, ¿no? Un poco de las psicólogas, ¿no? Como decir algo de estas frases de sobre azúcar o Claro, de taza. Y vos decís, ay, bueno, sí, pero de no voy a decir la nuevo. marca, pero la marca, ¿no? Eh, Claro, y sobre todo no quería como desvirtuar el mensaje o banalizarlo, ¿no? De que no, que no estoy hablando de que no te rayes, de que no es para tanto. No te estoy diciendo que estás haciendo una montaña de un grano de arena, no, para nada. Literalmente estoy diciendo que rayarte no es la solución porque, de algunas cosas, porque no lo es. Pero como terapeutas tenemos que tener muy claro que, bueno, como terapeutas, esto no sé si va hacia terapeutas o hacia público general. Si eres público general, como persona, da igual, ¿no? Como persona, sí. Hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos está mantenido por algo. Si yo quiero que un paciente deje de rumiar, no porque la rumia esté mal, sino porque he analizado en un análisis funcional y he puesto en contacto al paciente, que esto es muy importante, con qué pasa cuando rumias. Claro, nosotros no somos médicos. O sea, Ujú. nosotros no podemos eh, psicoeducar a la gente. Yo estoy muy en contra de la psicoeducación. O Mm. sea, yo si soy médico, puedo coger y decirte, mira, aquí tienes esto, esto es esto, y si tú sigues fumando, pasará esto. Entonces la persona dice, vale, te hago caso. O no. Pero nosotros no podemos explicar, oye, mira, rumiar tiene este tipo. Yo no le puedo leer mi libro a un paciente y decir, mira, toda la información divulgativa. Mm. No. No, la terapia no, por eso yo no creo en la autoayuda, ¿no? Y creo en los libros de divulgación, pero nunca sustituyen a un análisis funcional y Claro, una total, obvio. Mm. que es absurdo. Mm. Entonces, tengo que poner en contacto al paciente con cuándo está rumiando, que esto ya es también a veces cuesta, y cuál es la consecuencia directa de rumiar. Hay que ponerlo en contacto con las consecuencias que tiene para él, porque la persona realmente cuando rumia se está protegiendo. La persona que rumia no es tonta. O sí, en ese caso somos tontos todos los seres humanos, ¿no? Pero entonces tenemos un nivel de tontería estándar, ¿no? Estamos todos dentro de la misma desviación, ¿no? Estamos en la media. Pero la persona que rumia, rumia por algo y tiene la sensación, esto es como beber agua del mar, ¿no? Que
tengo sed y estoy segura de que nada, un chupito, ¿no? Y me calmo, no, no te calmas. Esa persona lo que quiere es estar bien. Y eso es tan accesible, tan goloso y calma a corto plazo, ¿no? Porque me ocupo por mil razones, que es muy goloso y muy fácil hacerlo. Y es tan fácil hacerlo que es muy difícil o requiere de agallas, ¿no? Y de coraje el soltar. Y para que esa persona suelte eso, precisamente porque no es tonta, tienes que ponerla en contacto con, espérate, que esto es malo para ti. Y una vez esa persona suelta, tenemos que ofrecer algo. Yo no puedo decir a una persona que deje de rumiar mm, sin ofrecerle otra cosa distinta, ujú, ¿no? Y aquí es donde aparecen las contextuales, y en este caso la ACT, ¿no? Donde hablamos de valores. Em, yo te voy a ofrecer algo diferente, donde poner tu atención, que va a ser la flexibilidad psicológica. Esto al paciente no se lo decimos como tal, ¿no? Flexible psicológicamente, o sí, ¿no? Depende. Lo que intentamos es que la persona encuentre la calma, no que se vaya a la ansiedad, sino la calma incluso en la ansiedad, al servicio de sus valores. Es decir, yo a lo mejor soy esta chica de la falda, ¿no? Y decido que yo quiero que me recuerden, no por la falda que llevaba, ¿no? Sino por estar presente, ¿no? Por ciertas cosas que no son la falda, ¿no? Aunque me guste y me guste, que y no me va a dar igual que alguien piense que mi falda es fea o que voy overdressed, ¿no? O que voy demasiado desaliñada o demasiado arreglada. No, yo misma, cuando pensaba que esto se grababa, he pensado, madre mía, llevo 6 horas trabajando seguidas, estoy hecha una mierda. mm, A mí me importa, a la otra persona a la que no le importe tanto, ¿no? A mí me importa, por lo que sea. Pero decido que no quiero que eso vehicule mi vida. Entonces, con esa falda roja, ¿no? O negra, o en la que me haya puesto, decido que yo voy a llegar puntual a ese lugar y que voy a hablar. Y la persona que tartamudea va a hablar tartamudeando, pero va a hablar mm, porque prefiere la sensación de verse a sí misma libre que verse cada vez más al servicio de... Porque entonces compramos una idea y es, yo tengo que estar segura de la ropa que llevo para poder estar bien, para poder hacer esas cosas que tienen valor para mí, mm, como hacer contactos, hablar, disfrutar. Yo tengo que no tartamudear para poder tener autoridad. Y eso no es verdad. ujú, Lo estoy comprando, ¿no? Yo tengo que poder sentirme segura de mí misma para ligar con alguien. mm. Y a lo mejor no tienes por qué sentirte segura de ti misma, puedes hacerlo igual. Por eso la gente se droga y por eso la gente bebe, porque es la forma directa a modular, es como un buffet Total. libre de emociones. ¿Que tengo vergüenza? Bebo. ¿Que no puedo Ujú, dormir? Me tomo un diazepam. ujú, Claro, es que la gente que hace este tipo de conductas, la gente que fuma, la gente que bebe, la gente que no es tonta, lo hace por algo. Son personas que sufren, ¿no? mm. Entonces, también eso hay que tenerlo Y en que es cuenta. un, sí, y es un beneficio muy palpable, muy concreto, ¿no? Es difícil a veces competir o generar como otros contextos que vayan a competir con lo que genera el alcohol, que te alivia la vergüenza y después te encontrás acercándote a hablarle al que te gusta o a la que te gusta. Y claro, ¿cómo haces eso? Sí, ¿no? Bueno, Por eso entonces es que, tiene que tener muy claro cuál es el costo, ¿no? O sea, que es como una cosa de las que más trabajamos también cuando trabajamos con Rumia, que uno sea muy consciente de qué costo está teniendo, cosa de que después yo tenga alguna motivación para querer cambiar eso, ¿no? claro, los valores los concebimos como reforzadores positivos abstractos, ¿no? Mm. Y los big ones serían como el alter ego de esto, ¿no? El opposite, que serían como estos reforzadores. Mm, eh, no- bueno, depende, o negativos abstractos sí, porque al final es un refuerzo, ¿no? mm. Refuerzan de forma negativa, ¿no? Es decir, intentan que no sientas ese dolor, ¿no? Yo los Quizás llamo, ujú, yo hice una metáfora con la pecera, ¿no? Por eso la newsletter se llama La Pecera. mm,
donde digo, oye, cuando aparece un pensamiento es un pececillo y otro pececillo. Y si tú vas resiguiéndolos, acabas con la cabeza dentro y ver la vida a través de esos peces y de ese cristal lleno de agua, no. A lo mejor tus pececillos hablan de la vida, de ese problema que tú, pero no estás en contacto con eso. Es que ese chico va a pensar, es que ya pues que no estás hablando con ese chico, Mm, estás rumiando sobre eso, ¿no? mm, Y al final eso está siendo reforzado por ese pez gordo, ese big one, ¿no? Y sus secuaces. Yo les llamo los peces terroristas, ¿no? ¿Tú quieres que eso no se cumpla? Haz esto. Rumia. Busca la falda correcta. Hasta que no mm, encuentres la falda correcta no sales de aquí, ¿no? Y actuar en coordinación a eso es hacer un pacto con un pececillo terrorista. mm, La siguiente vez, lo que te va a pedir va a ser mayor. O lo mismo. Cada vez te vuelves más inflexible, ¿no? mm, Y eso es tremendo. mm. Me encantó lo de la pecera, porque incluso me imaginaba como no, o sea, alguien en una cita con esa persona que te gusta, con la pecera al frente tuyo, entre una misma y la persona con la que querés contactar, con la que querés pasar, y bueno, y todos los pececitos ahí, una dentro de esa pecera, viendo, ¿no? Y aparte son muy llamativos, evidentemente, ¿no? Tendrán un montón de colores iluminados y serán conocidos, así que atrapan la atención. Lo mismo cuando nos estamos preparando para salir, ¿no? Seguro. Incluso probablemente aparecen no sé cómo lo piensas, pero bueno, en escenarios, o cuando yo hablo de la metáfora de anzuelos, que es un poco la misma, no está como que, bueno, al final somos como un pez hay algún anzuelo que nos atrapa y nos engancha, y la manera de darnos cuenta que estamos enganchados en un anzuelo es porque terminamos yendo en una dirección distinta a la que queríamos ir, ¿no? Me voy a irle a decir algo a mi pareja y lo había pensado en cómo se lo quiero comunicar, y luego de repente aparece un anzuelo como el de ya no me quiere tanto, ya no me mira cuando le hablo, ya no me quiere tanto. Y uno se engancha con esto y terminamos quizás en otra dirección a la que íbamos. Íbamos a buscar conexión y terminamos levantando la voz, tomando distancia, bueno, lo que sea que vayamos a hacer, ¿no? Y yo siempre digo que uno tiene que estar atenta porque probablemente en los contextos donde hay más valor para nosotras, donde hay más riesgo, donde hay más cosas que nos importan en riesgo, donde va a haber más anzuelos, ¿sí? Puede Ujú. ser la familia, puede ser mi pareja, puede ser mi profesión, bueno, lo que sea, ¿no? Puede ser a este lugar donde voy con una falda colorada, o sea, estar atenta a todo eso que aparece, porque probablemente donde hay mucho de eso es donde hay algo ahí que nos importa mucho. Si no, probablemente no aparecería tanto. Esto lo dice mucho Bárbara Gil, ¿no? Donde hay dolor hay valor, ¿no? Sí, Si tú rascas, total. ¿no? Ahí encuentras algo que... Me gusta mucho lo de los anzuelos. Además es súper ¿Mm? gráfico, sí. Mm, El ir intentando avanzar por un camino, ¿no? Y intentando, ¿no? Es parecido a la metáfora del bus, ¿no? Al final, total. de... Creo que es de Stephen No me lo Hawking, inventé yo, ¿eh? A esa. A la de los anzuelos ¿no? también es de No, no, ¿De no. quién es? Ah, no dije. No sé de quién. ¿Ras Harris puede ser? Suena mucho a... Me suena más de haberla leído de Hayes que de ¿Sí? Harris, Ah, pero vale. Puede a ver ser. qué tal. Pero puede ser porque, Es de bueno, para señor, quienes no saben, claramente. Raj Harris tiene una divulgación también de esto que está muy bien y que es muy fácil de leer, y recomiendo también mucho leer. Sí, Pero Ras lo bueno, bueno es la facilidad de lectura para la gente que está iniciándose. Sí, yo creo que es no, para in- quienes no son psicólogas, ¿no? O sea, que a mí me gusta, porque aparte de eso, de nuevo, que muchas que nos van a escuchar no son no son psicólogas, psicólogas, ah, vale, ok. no. Y entonces Ras Harris tiene algo que es comunicar algo, bueno, todo un modelo de una manera muy accesible, con un montón de ejemplos y metáforas, así que nada, que también recomiendo. Pero bueno, no sé si es de la de los anzuelos, pero que no me lo inventé yo, pero que lo uso por esto mismo, porque es muy gráfico, todas nos podemos dar cuenta que hay algo ahí, que un anzuelo con un lombriz, diría yo, que nos engancha y que es muy apetecible, ¿no? Que es la Claro. de, ya no me quiere tanto, ya no me quiere tanto, o me voy a quedar Y a sola. la, y a la práctica es como me pica y me rasco y me apetece rascarme y al final lo que estoy haciendo es hacerme una herida increíble, ¿no? O empeorar, si había un problema, empeorarlo. O Mm, crearlo o empeorarlo, si acaso, mm. ¿no? Sí, Qué guay. sí, total. Vos hablaste algo de valores y lo conceptualizaste un poco, pero bueno, esto es, bueno, de lo más importante al final, es como
sea, es lo que, o es muy importante tener algún trabajo sobre eso, ¿no? Como estar pendientes de preguntarnos a nosotras mismas qué es lo que cómo queremos ser recordadas en la vida, en qué queremos usar la vida que nos queda, cuáles son esas cualidades que nos movilizan, ¿no? ¿Dónde están estos anzuelos y qué es el valor ese que está en riesgo? Y me gustaría escucharte hablar un ratito de valores antes de ir cerrando. Vale. Ahora me he dado cuenta de que he utilizado tecnicismos muy heavies, ¿no? Como reforzador positivo abstracto. Em, Ya Sí. que hablo de valores, ¿no? Me gustaría un poco acercar este concepto a Mm, gente, ¿no? Al final, la conducta es muy compleja, ¿vale? Es mucho más compleja que cuando hay un premio se repite la conducta y cuando hay un castigo em, se extingue, ¿no? O disminuye su frecuencia. Es mucho, mucho más complejo que esto. Pero sí que es verdad que los valores, es decir, cuando hablamos de valores no hablamos estrictamente de ética, ¿no? Aunque a veces coincidan. Al final, el valor es aquello a lo que yo le doy valor. Y muchas veces cuando le preguntas a alguien, ¿no? Oye, ¿a ti qué te importa? ¿Qué tiene valor para ti? Muchas veces lo tenemos aprendido. Y yo siempre invito a todo el mundo a tener un contacto experiencial con eso. Es decir, por ejemplo, de cerrar los ojos, imaginarme, ¿no? Gente que te diría, ay, pues para mí la honestidad es súper importante, ¿no? Y son personas que no son honestas y no se sienten mal. O personas a las que les mienten y realmente se enfadan o les toca el ego, ¿no? Pero realmente no. La honestidad no es importante para ellas. Y no pasa nada. Y muchas veces aprendemos a decir lo que es importante según la deseabilidad social. Y es una conducta que se puede seguir haciendo, ¿no? Si es funcional, si a ti te permite estar aceptada y la quieres continuar haciendo, perfecto. Pero yo aún así, ¿no? Invito a la gente a que tome un contacto con qué cosas son valiosas, ¿no? Y hay veces que el cerrar los ojos e imaginarte, no sé, que tienes una canasta, ¿no? Con un montón de fotos, ¿no? O un cine. Y voy pasando momentos en mi vida donde yo repetiría o yo dijese, buah, yo antes de morirme, ¿no? Yo esto me encantaría repetirlo, ¿no? O si tuviese un reproductor de recuerdos, volvería, ¿no? Ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que para mí tiene mucho valor es bucear. O sea, mm, bucear es algo que me llena de vida. Para mí es muy importante. mm, O la lealtad, ¿no? Si nos vamos más a algo más abstracto. La lealtad para mí es súper crucial. Y esto no lo digo desde la definición, lo digo desde el, te puedo explicar de qué formas yo concretamente vivo y experimento la sensación de lealtad, ¿no? mm, Que seguramente no, seguro, lo vivo desde un lugar distinto a otra persona que dice, ah, sí, 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 a mí también me encanta bucear, ¿no? mm, Ya, pero a lo mejor tu experiencia de la mía, en lo que yo me fijo concretamente y lo que a mí me hace sentir viva es diferente. Aunque a los dos nos guste bucear, a lo mejor la lealtad para ti la experimentas de una forma distinta, ¿no? Y que los valores no se queden en una palabra que no es reforzante, ¿no? Que no te invita, porque mm, vas a necesitar estar en contacto con esos valores cuando tengas que hacer cosas que son dolorosas, como dejar de fumar, mm, dejar de rumiar o ampliar, ¿no? Tu repertorio de conducta. mm, Eh, no gritar cuando te enfades, no perseguir, hablar con mi pareja aunque me dé miedo, porque creo que me va a decir que soy una pesada y entonces voy a sentir que voy a necesitar la razón por la cual es valioso eso para mí, porque si no, como bien he dicho, no somos tontos, no ujú. somos tontas, ¿no? No nos vamos a exponer al dolor de forma gratuita, Total. lo vamos a hacer Ujú, al servicio de algo valioso. ujú. Sí, me encantó. Por eso, bueno, me encantó esto que dijiste porque evidentemente alguna tiene pistas de cuáles son los valores sociales de mi entorno, ¿no? O por mi familia, o si no, por la religión, o por la sociedad en la que nací. Y hay algo de eso que se repite a veces cuando una piensa en valores y te lo traen, ¿no? O dice, bueno, sí, para mí es muy importante la honestidad, porque en mi familia es muy importante la honestidad. Pero luego uno tiene que ver, ¿no? Tactar con eso, a ver si efectivamente para mí lo es. O sea, si yo en Claro, una situación en la que tengo que decidir
lidiar o estar en contacto con el dolor es porque me quiero acercar a la honestidad, porque si no, hay tantos valores como personas en el mundo, ¿no? Incluso van a competir a veces, ¿no? A veces para mí puede ser muy importante la honestidad, pero también puede ser muy importante el autocuidado o el cuidarme, y Ujú. entonces, o, sí, entonces, o cuidar a alguien, entonces voy a elegir, ¿no? Entre, bueno, si voy en dirección de la honestidad o si me alejo un poquito de la honestidad pero porque quiero cuidarte y protegerte de algo. Bueno, ¿no? Entonces uno tiene que ser como muy consciente también, ¿no? De esos valores que son únicos y que incluso no se los podríamos, no se los digamos nunca a nadie, que no pasen por el filtro social, no es lo que veamos, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotras nos Y que hace eso también es vivir? compatible con... Que esto no significa que tú no... Esto no es ni bueno ni malo, ¿no? Depende de la persona, pero... Ah, esto me están diciendo estas dos psicólogas que solo sigan mis valores y... No, o sea, es decir, si tú te quieres adaptar socialmente, por lo que sea, ¿eh? Porque estás en Total, un ¿eh? momento de tu Bueno, vida que te da miedo, que porque lo lo salven. decides, no es esto, es que tengas este hueco donde tú te conoces y tú sabes qué es importante para ti y de qué forma, ¿no? Mm, No, la familia es importante, ya, o no, pero si dices que sí, ¿de qué forma tu familia es importante para ti? Yo esto en el libro hago un capítulo dedicado a esto, escribí un mm, capítulo dedicado a esto, donde además pongo un ejemplo personal de, vale, te voy a explicar por qué mi madre es importante para mí, de qué forma, ¿no? De que cuando tú lo leas puedas sentir esa forma de que para mí es importante. mm, Y quizás para ti tu madre es lo más importante del mundo, pero la forma es distinta, la sensación es distinta. mm, ujú. Y eso es importante. Sí, coincido, ¿eh? Que no nos tienen que crear nada. Lo que importa es la experiencia de cada uno, no Sí, 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 lo sí. que, lo que te esté diciendo alguien al frente por más títulos o cosas que tenga, o más autoridad para una misma, sino como, bueno, tu experiencia va a ser al final tu maestra. Claro. Y tus valores van a ser lo que lo guía a eso. Sí, coincido. Pero bueno, que es muy útil porque, bueno, cuando uno piensa en cómo quiero ser recordada, ¿no? Cuando uno piensa en esta práctica del epitafio y decís como, bueno, ¿cómo quisiera ser yo recordada, ¿no? ¿Qué quiero que escriban ahí, ¿no? Cuando yo no esté más, porque nuestra vida se acaba. Y pienso, bueno, que a veces quienes lidiamos o quienes lidian con la rumia, pero bueno, yo también, no, esto es como, bueno, hizo todo lo que estaba a su alcance sí, para no sentir nunca más ansiedad o para no sentir nunca más vergüenza, ¿no? Sí. Y lo otro para mí que ha sido empezar a comunicar, aún a riesgo de ser muy juzgada, porque bueno, como psicólogas, una también tiene un modelo de lo que es ser psicóloga, y, y a mí me ayuda a pensar como, bueno, ¿qué quiero hacer yo, ¿no? Como con lo que tengo, ¿no? Y como, bueno, no voy a ser recordada por no haberle errado nunca, eso seguro que no, pero voy a ser recordada por haber tocado algunos corazones, por haber ayudado de alguna manera a lidiar mejor con el sufrimiento. Pero no por, no por haber sido una psicóloga de prestigio, de manual, de, bueno, estas un poco más, no sé, más rigurosas, la verdad que bueno, y una en cada una, ¿no? O sea, cuando piensa en para qué rumia, ¿no? Quizás, o con qué es lo que está buscando eh, mantener a raya, como, ¿no? Bueno, uno saber si a veces, uno podría decir, porque yo quiero ser el mejor abogado del mundo, de mi familia, todos somos abogados, y quiero Y ser recordado al como un gran servicio de qué abogado, está eso, ¿no? eso Al es servicio de qué como, está eso. El mm, mejor abogado, eso cómo lo quieres experimentar tú, ¿no? Porque ¿de qué forma experimentas tú que eres el mejor abogado, ¿no? Y al servicio de qué está. mm. Porque eso tiene trazas, son como los frutos secos, ¿no? Contiene trazas de frutos secos, eso contiene trazas de evitación, de peces y de todo. Total, sí, sí, me encantó. Bueno, ya para acabar, Ujú. que nos cuentes también un poco de del libro, que es el que yo nombré al principio del episodio, que por eso te había conocido y que de nuevo es un temazo, o sea, hay que leerlo. Pero bueno, contarnos un poco más de eso y también dónde podemos encontrarte. El libro es un libro que escribí sobre esta conducta, ¿no? Sobre Rumia, por varias razones, ¿no? Pero al final es un libro que ejemplificando con la Rumia,
puede hablar de cualquier cosa que hagamos, ¿no? Al final es un libro que habla del sufrimiento humano y de lo que hacemos con él, ¿no? Sobre todo en términos de evitación, ¿no? De qué hacemos cuando no queremos sufrir, ¿no? Y al final la rumia es una excusa porque es algo que es muy universal, es algo que hacemos y es algo que está asociado, ostras, incluso a estadios depresivos, a muchísima ansiedad, a problemas con la identidad. Entonces, transdiagnósticamente aparece muchísimo, entonces me pareció interesante, ¿no? Mm. Y además es divulgativo, creo que cumple, ¿no? Lo que yo quería, que era entretener, Mm. ¿no? Inspirar de alguna forma, seas terapeuta o no, y educar de alguna forma, ¿no? Aquí sí que me permití, ¿no? Hablar de psicología y de cómo Sí, total. funcionamos, ¿no? Y que a veces nos olvidamos de cómo funcionamos, ¿no? Al servicio de, ostras, de mantener terapias que son antiguas, que hablan de que podemos modular nuestros pensamientos y así no tendremos nunca ansiedad, Mm. de patologizar pues respuestas fisiológicas como la ansiedad. También quería aprovechar un poco para, de forma discreta, no sé si soy discreta, quizás no lo soy, eh, también que la gente empiece a conocer, ¿no? Cómo funciona realmente, al menos a día de hoy, con la evidencia que tenemos, el ser humano realmente, ¿no? Y yo sé que los conductistas y las personas que hacemos psicología contextual, que al final la base es el conductismo, ¿no? Am, parece como que le quitamos mucha magia a todo, ¿no? Jo, es que no creéis en el inconsciente. No es que no creamos. Yo por creer puedo creer en Tinky Winky, eh, en los Teletubbies, ¿no? El problema no es ese, la cuestión es que nosotros no vendemos nada que no podamos falsear y que no esté contrastado, ¿no? Y fíjate, siendo así, quitándole toda esta magia, ¿no? De psicología, de hipnosis y mística y, ostras, creo que exaltamos muchísimo y abrazamos la naturaleza humana tal y como es. La No hay nada espiritualidad, más mágico que eso también, siento. claro, es No hay que nada más queremos, mágico que cómo funciona la naturaleza. Es increíble cómo funcionamos nosotros claro, y eso para me parece mucho inspirarnos. más especial, claro, Mm. que querer impregnar al cerebro, ¿no? Como si el cerebro fuese, el cerebro quiere protegerte, tu cerebro no quiere nada. Tu cerebro es un órgano que está, es como la piel. Si yo rasgo la piel en un desarrollo normal, mi piel va a querer cerrarse, pero no porque haya una voluntad como la que tú tienes como ser humano, como este conjunto Y aquí, mira, me voy a permitir citar a la Gestalt, ¿no? El todo es más que la suma de las cosas, ¿no? Al final hay Ujú, una voluntad que va por encima de lo que hace el cerebro. ujú. ¿Necesitas el cerebro? Sí, por supuesto que el cerebro Total. correlaciona y tu páncreas también correlaciona. Lo que pasa es que los procesos cerebrales muchas veces son conscientes, como el pensamiento, que tú lo Ujú, notas, lo ves, lo sufres y lo disfrutas, o las emociones, ¿no? Que están hechas para ser conscientes. Am, y tu páncreas segregando insulina, pues no lo notas, ¿no? ujú, Entonces, parece como que el cerebro es un boicoteador, pero no boicotea, no funciona como funciona. Y a mí me gusta compararlo en el libro también como un Furby, ¿no? Ese Furby de los años 90 que decían que aprendía, ¿no? El mío no aprendía nada. sí, sí, me acuerdo, me había El olvidado de esto. el mío hacía cosas raras. Gracias. Y el cerebro es igual, el cerebro se puede entrenar y se puede, pero siempre respetando, ¿no? Su existencia y cómo funciona. Y quería como escribir este libro para que la gente entrase, porque está lleno de prácticas que puedes escanear con el móvil y te aparecen en audio. Y he intentado que sea algo experiencial para que la gente, aparte de leer, pueda notar y descubrir algo nuevo y generar algo de flexibilidad incluso, ¿no? De, ostras, si después de ese libro la persona quiere empezar un proceso terapéutico o se da cuenta de que no lo necesita a lo mejor, de que Ujú, conecta, o tiene mil dudas y le pica la curiosidad, yo con suscitar eso en alguien, yo ya me doy por, por satisfecha, de verdad. ujú. Eh, el objetivo era ese. Sí, me encantó. Y es verdad que tiene un montón de prácticas, así que eso lo sé, bueno, muy interesante. Que no es sentarte a leer sobre cómo funciona, sino que bueno, es poder hacer algunas cosas que al final van a ser las que cambian. Ujú. Sí,
Muy aunque bien. no haya un análisis ahí, ni haya alguien al volante, ¿no? No haya un terapeuta, creo que es interesante el entrar en contacto con las cosas, ¿no? No, no solo leer, sino, vale, lo voy a hacer. Mm, Necesito que notes, necesito que hagas, ¿no? Y que mm. experimentes y que me escribas y me digas, Mari, he hecho esto, mira, no lo entiendo. Ostras, esto me ha ayudado un montón y lo he interpretado así y lo he vivido así, ¿no? Y eso también a mí me ayuda, ¿no? A crecer como terapeuta, como escritora y Sí, como total. persona, como Mm, lo que soy, ¿no? Al final. sí, como esto de los feedback, como nos ayuda a ser más precisas a veces, o al revés, o bueno, cambiar. Bueno, me encantó, Mari, gracias. Gracias por haber venido. Decinos igual dónde podemos encontrarte, para quienes no te conocen. Ah, bueno, en mi cuenta de Instagram, en Sikigai. Ujú, Y ostras, ya que tengo este espacio, os recomiendo mucho que os suscribáis a la newsletter que ujú, os llega cada lunes a las 7 porque es ujú. un espacio donde consigo que no hagáis scrolling durante un rato, Sí, donde puedo divulgar y puedo dar contenido de valor mientras la persona se toma un café y disfruta y está ahí un ratito sin entrar en Instagram, lo cual a mí me hace sentir mejor conmigo misma. agregué un poco de aire, sí, sí, me Y el encantó. libro, pues en las librerías, en Amazon, en cualquier librería. Si se busca el título, ya Ok, veréis que sí, está en tienda física en España y en ebook creo que está también en Latinoamérica, está en Estados Unidos. O sea que bien, es súper. fácil de encontrar, no tiene pérdida. Rayarse, solución. Bien, bueno, gracias, Mari. Encantada.